Eh, Bien, muy buenos días con todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en esta segunda sesión del Diplomado en Razonamiento Judicial desde los Fundamentos Jus Literarios. El día de hoy nos acompaña el profesor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien es profesor ordinario por la Universidad Pontificia Católica del Perú, miembro del grupo de investigación HIDERPROC, doctor por la UDG, máster por la Universidad Complutense de Madrid, y él el día de hoy nos va a abordar un tema que es de mucha relevancia y de mucha importancia para todos nosotros, que tiene que ver con el razonamiento probatorio desde el proceso de Franz Kafka. Entendiendo estas dos situaciones, creo que queda obviamente un punto muy importante, puesto que el razonamiento probatorio termina siendo determinante en tanto para la muestra, en ese sentido, de los abogados litigantes, como también para la parte interna y externa de parte, ¿no es cierto?, de los jueces al momento de la construcción de su sentencia. Sin más preámbulos que decir, damos la bienvenida al profesor Luis Genaro Alfaro Valverde, quien el día de hoy nos está acompañando. Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer, un gusto estar con ustedes, con los amigos de Apex Juris. Gracias por la invitación a este diplomado que pocas veces, de ser franco, he podido advertir o conocer de un curso, de un diplomado que tenga esta vocación de analizar primero el razonamiento judicial, que es un tema necesario, relevante para la teoría y para la práctica judicial, pero especialmente analizando sus fundamentos jus literarios. Entonces, mi querido amigo Juan Castañeda me comentó de este proyecto y es encantadísimo de participar porque siempre he tenido esta idea de que, de hecho, como desde el análisis cultural del derecho, se entiende que el derecho es un producto o una manifestación cultural de una determinada sociedad en un tiempo. Y entonces, si esto es así, pues tranquilamente encontramos derecho en la literatura, ¿sí? En la literatura no jurídica, si se quiere decir, que pocas veces se cae en la cuenta. Entonces, otra vez, encantadísimo de participar en este diplomado y expondré estos fundamentos jus literarios que les interesa a todos en este diplomado, a partir de la obra de Franz Kafka, como es pues la conocida publicación de El Proceso o de Al Procés. Ahora, no puedo abordar todas las diversas aristas del razonamiento judicial o todas las instituciones, categorías que se puedan trabajar o que se desprendan de la obra del proceso, porque no terminaríamos nunca. De hecho, estoy seguro de que quienes han leído la obra del proceso darán cuenta de que es un lugar común o un tópico en donde convergen instituciones no solo del razonamiento judicial, sino de la misma burocracia del sistema de justicia, la organización del sistema de justicia, de los personajes que participan en el sistema de justicia y que en más de una oportunidad seguramente habrán notado comparaciones con el estado de cosas que nosotros tenemos en nuestro país y en Latinoamérica y en el civil law en general. Entonces, por tanto, me centraré especialmente en el análisis del razonamiento probatorio, ¿de acuerdo? Que es una parte del razonamiento judicial. Hablaré un poquito más sobre este punto. Entonces, para demarcar los aspectos de mi ponencia, analizaré los fundamentos jus literarios que subyacen de la obra del proceso y, en particular, los fundamentos jurídicos de carácter relacionados con el razonamiento probatorio en particular. ¿Sí? Si es que quisiera analizar todas las diversas aristas o aproximaciones o inferencias que se puedan extraer del pensamiento de Kafka en esta obra, no terminaríamos nunca. Así es que únicamente analizaré los aspectos que a mi consideración, porque de hecho seguramente más de uno encontrará más relaciones con el razonamiento probatorio, pero aquellos que considero pueden ser relevantes o interesantes para la reflexión y para conocer el estado de cosas realmente, que no ha cambiado mucho. Encontraremos situaciones análogas, ¿sí?, que seguramente en nuestros países, en Latinoamérica, están aún presentes respecto de la manera como se razona en torno al fenómeno probatorio. ¿De acuerdo? Ahora, no sé si me permiten, quiero compartir solo a modo de guía unas PPTs
Si es que me dan esa opción aquí en el sistema, los comparto ahora. Sí, A ver, está usted como coanfitrión, profesor. Entonces, muchas que sí, gracias. Ahora, eh, muy bien. Confírmeme, por favor, si están viendo la diapositiva, la PPT. sí, profesor, se ve las diapositivas. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, pues ya les comentaba, ¿no? La idea es poder extraer las experiencias kafkianas, como se suele identificar, a las situaciones absurdas, trágicas o de otro mundo, como suele plantearlas y mostrarlas usualmente Kafka en todas sus obras, y en particular, en este caso, en el proceso, en esta obra, ¿no? Entonces, tenemos el razonamiento probatorio o los diversos aspectos del razonamiento probatorio, o los más relevantes al menos, según mi modesto parecer. Luego pueden agregarse quizás otros pensamientos, otros diálogos, otras descripciones del fenómeno probatorio, pero en particular me parece que los que les voy a mostrar en esta ponencia pueden resultar especialmente ilustrativos del modo de razonar sobre la actividad probatoria. ¿De acuerdo? Entonces, primero, el autor, ¿no? Todos conocemos o hemos escuchado al menos de Franz Kafka, pues fue uno de los más importantes de la literatura universal, definitivamente, que duda cabe, un escritor checo muy influyente en su trabajo, en sus obras, ¿no? Y que nos muestran la particularidad de todas sus obras, y en especial el proceso. Nos muestran pues las diversas situaciones o experiencias absurdas que vivimos, ¿no? Esto que se ha convenido en llamar situaciones kafkianas, ¿no? En virtud del cual una persona, un ciudadano, se encuentra en un estado pues, de falta de control de su libertad. Por tanto, hay en este caso, en el proceso, por ejemplo, toda una organización judicial que la atrapa y le impide desarrollarse en ejercicio de su libertad, ¿no? Entonces, estas situaciones kafkianas o absurdas, seguramente más de uno hemos vivido, ¿no? Es una muestra clara de lo que pasa en la realidad que muchas veces nos muestra una situación distinta a la que uno espera, distinta a la que uno anhela, ¿no? O una situación ideal del desarrollo de la persona en diferentes ámbitos, ¿no? Kafka tenía esta particularidad, y se ve desde la Metamorfosis, entre otras, la Catedral también, ¿no? Esta visión irónica, si se quiere, de lo que pasaba en la realidad, ¿no? Esto le daba claramente un humor en sus obras, un toque de humor interesante, y esto bien puede considerarse también como un modo, una forma de intentar salir de tal pesadilla, ¿no? En estos diálogos, en estas conversaciones que se aprecian en sus obras, y en especial en el proceso, uno encuentra esto, ¿no? Este toque de ironía que él presenta y como él describe las diversas situaciones en sus obras, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya solo por mencionar nada más un diálogo en la obra de El proceso, ya pueden notar, por ejemplo, en esta frase de este extracto de la obra El proceso, ¿no? Que él se preguntaba, ¿no? ¿Qué clase de hombres eran aquellos? ¿De qué hablaban y a qué servicio pertenecían? Dando cuenta, pues, como todos sabemos, de estos personajes que irrumpen en la casa, en la habitación de Joseph K., que es el personaje principal, a efectos de proceder a la detención, ¿no? Sin siquiera informarlas previamente respecto de qué delito, respecto de qué proceso en general. Pero me llama la atención, y quiero aquí extraje este pequeño fragmento de la obra del proceso para dar cuenta la ironía que él, muy típico de él al presentar los diversos fenómenos de la vida, ¿no? En este caso, el fenómeno jurídico, ¿no? Leo, ¿qué clase de hombre eran aquellos?
de qué hablaban, a qué servicio pertenecían. K, o sea, Joseph K es el personaje principal de esta obra, vivía sin embargo un estado constitucional. La paz reinaba en todas partes, las leyes eran respetadas, ¿no? La ironía, tranquilamente, que seguramente más de una persona en esta, o un abogado aquí y ahora, puede, que conoce un poco de qué se trata el Estado constitucional, ¿no? Es que encontramos experiencias trágicas o kafkianas del mismo, con semejantes características, ¿no? En los tribunales de justicia, las decisiones muchas veces, no en todos los casos, pero en más de un caso encontramos decisiones que pueden ser tranquilamente consideradas como de otro mundo, ¿sí? Sin ningún análisis adecuado de las normas legales, etc. Pero sobre todo, lo curioso de este extracto es que Kafka, que por cierto también fue abogado, que es doctor en Derecho, y entonces conocía muy directamente, de primera mano, las experiencias trágicas del sistema de justicia, ¿no? Y que quería remarcar aquí el Estado constitucional. Esto es una total ironía, ¿no? Cómo es que no conocía quiénes eran las personas que le iban a detener, cuál era el tipo de delito que le imputaban, el tipo de proceso, a quién pertenecían, si eran tribunales de justicia o no. Sin embargo, a pesar de todo esto, Kafka dice en esta parte, estábamos en un estado constitucional, ¿no? La paz reinaba y las leyes eran respetadas. Curiosamente, obviamente, este tipo de actuaciones o procedimientos no se espera que se den en un estado constitucional, ¿no? En Perú nosotros tenemos la experiencia de las detenciones preliminares, preventivas, etcétera, que se dan pues muchas veces sin cumplimiento de los requisitos o sin considerar que se trata pues una medida cautelar personal de última ratio, ¿no? Entonces hemos tenido un tiempo en el que pues las audiencias de detenciones preventivas o preliminares eran un lugar común en nuestras casas, viendo ahí el canal judicial, ¿no? Pero y creo que más de uno diría en ese contexto es que a pesar que todas eran fundadas, ¿no? Todos los pedidos de prisión preventiva, casi la mayoría eran fundadas al menos de manera constante o sistemática, ¿no? Alguien diría también, o hubiese dicho así como Kafka, sin embargo estamos en un estado constitucional, ¿no? Esto es lo irónico con la realidad, ¿de acuerdo? Quería comenzar entonces presentando al autor, presentando al al escritor detrás de la novela, ¿no? Y es Kafka. De hecho, sobre Kafka no hay mucho tiempo sobre este punto porque no es esta una ponencia para hablar propiamente de Kafka, sino del proceso, pero no se puede desarraigar el producto, la obra del autor, ¿no? Entonces, estas características de Kafka se ven impregnadas en la obra El proceso tranquilamente, ¿no? Su técnica, por llamarlo así, su estilo irónico y de mostrarnos estas situaciones absurdas que vivimos en diferentes órdenes, en diferentes situaciones, ¿no? Situaciones o experiencias kafkianas que parecen ser o parecerían ser más bien de otro mundo y no en las que esperamos, las que anhelamos o las que consideramos como ideales, ¿no? Pero la realidad es así, en realidad no es necesariamente lo ideal que uno espera, ¿no? Eso es lo que nos quería mostrar Kafka en su obra y en el proceso es una muestra clara de acuerdo? Quería comenzar con el autor entonces. Ahora paso a su obra, ¿no? Su obra. Y en concreto la obra del proceso, de Al Procés, pues es una obra maestra de la literatura en general y para el derecho es tremendamente ilustrativa de todas las peripecies o situaciones, anécdotas, personajes que uno encuentra en los tribunales de justicia. Si queremos conocer lo que pasa para un estudiante de derecho, por ejemplo, quiere conocer a priori algunas situaciones que pasan los que participan en el proceso, abogados, partes, practicantes, jueces, en general, la recomendación es, pues, o vayan a los tribunales de justicia a mirar lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y si quieren también dibujen las situaciones que se presentan, como algunos pintores solían hacer, ¿no?
o lean la obra del proceso, en donde están pintadas y representadas tranquilamente todo lo que podemos ver en el sistema de justicia en Latinoamérica, tranquilamente. Ok, se publicó en 1925, un poquito más algunas cosas de la obra, muy rápido, por Max Brod, porque todos sabemos, o al menos se sabe, de que falleció antes de su publicación, y Max Brod, que fue su amigo y albacea, se encargó, pese a que se le había dejado el encargo que tranquilamente pues queme todos sus escritos. Sin embargo, pues se publicaron, y de hecho muchos de estos escritos y la misma obra del proceso, hay quienes afirman que con mucha razón, que se encuentra inconclusas o no terminadas, ¿no? Es más, el mismo orden de los capítulos aún todavía se pone en discusión, ¿no? Pero ¿de qué trata la obra El Proceso? Pues esta obra narra una verdadera pesadilla de la historia de un hombre, Joseph K., que fue arrestado sin saber por qué, ¿sí? Sin encontrar, sin que se le ponga en conocimiento, ¿no? Esto tranquilamente ya es una irregularidad en las situaciones del mismo procesado o investigado, ¿no? Es importante que se tome conocimiento. A Joseph K., pues tranquilamente se le habían vulnerado aquí muchas garantías procesales, ¿no? Que de hecho darían pie a otra ponencia o a otra conferencia más larga todavía. Pero ingresado en la historia, parece que la realidad queda abolida, ¿sí? La realidad en el sentido de lo que se espera de una persona, un justiciable. Joseph K., en todo momento, Kafka describe a este personaje enfrentándose a una realidad judicial que al menos de la lectura se puede desprender, no es la que él esperaba, ¿no? El planteamiento de diversas preguntas que él mismo se hace, o Joseph K. se hace en la obra, dan cuenta de que no es la realidad, ¿sí?, de que una persona media espera respecto al sistema de justicia, ¿no? En el sentido, y otra vez, en un contexto de un Estado constitucional menos todavía, en donde debe respetar, pues, las garantías del ciudadano, del justiciable, como la defensa, como la prueba, entre otras. Pero era la realidad totalmente diversa, o mejor, adversa o contrario a lo que esperaba Joseph K., ¿no? Las premisas de que parte o las conclusiones a que llega escapan al normal mecanismo humano, ¿no? Es decir, todas las consecuencias o las peripecias que pasa durante la obra Joseph K. no eran la que usualmente, a menudo, se espera o el ciudadano espera respecto al sistema de justicia, ¿no? Se sigue, por tanto, una lógica inversa a cualquier idea de justicia que pueda aspirarse en las personas, ¿no? Ahora, esto que puede verse como algo extraño, como algo absurdo, ¿sí? Tranquilamente, más de una persona que ha estado inmersa en un proceso judicial da cuenta que en muchas ocasiones esto es la realidad, esto es parte de la realidad, esta lógica inversa de lo que se espera del sistema de justicia, de sus participantes, de los juzgadores, del mismo aparato burocrático judicial, del procedimiento, ¿no?, de los participantes, de los abogados incluso, ¿sí? Si uno revisa con detenimiento la obra, tranquilamente puede identificar muchas de las categorías de una teoría del proceso en esta obra, ¿no? Tanto de los personajes, de las partes, el juez, el abogado, ¿no?, de la actividad judicial misma, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos muestra Kafka en esta obra es, como bien se dice aquí en esta PPT, que es una pesadilla incontrolable del mismo sistema de justicia que termina por absorber, ¿no? Al punto que, de hecho, Joseph K. en su momento ya él mismo creía que era responsable al final, que era culpable, ¿no? Y este estado y esta situación y esta percepción que mostramos es seguramente más común de la que nos imaginemos respecto de las personas o de los ciudadanos que están envueltos en un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, esto, un resumen muy preciso, si se quiere, de la obra de El Proceso, ¿ok? Entonces, hay que revisar todos los detalles, ¿sí? Pero el personaje principal, Joseph K., nos muestra este estado de tranquilidad en su hogar, en donde se presenta ante él unos personajes que disponen su detención, ¿sí? Y él en todo momento
pues durante toda la obra va buscando las razones y las precisiones que suponen un proceso judicial y que él nunca encuentra y que nunca se le da cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, avanzo un poco. Ahora, algo más sobre la obra, un proceso incierto, ¿ok? Y en la obra, como ya acabo de decir, inicia con una mañana en su casa y entran dos personajes a proceder a detenerlos, ¿no? Muestra una pesadilla vivida por el protagonista cuando se ve incurso en un proceso sin que se le dé razón de por qué, sin se explique cuál es la razón o el motivo del delito o el proceso en particular. Y él, de hecho, Joseph K. se pregunta desde inicio a fin, ¿no? Es una descripción de las preguntas o de las cuestiones que usualmente sea seguro que se hacen las personas cuando se les notifica o cuando se les pone conocimiento de la realización de un proceso, de un delito en particular, ¿no? Y por tanto podríamos decir que a Joseph K. fue sometido a un proceso judicial extraño. Extraño para lo esperado por las personas, esperado por Joseph K., pero más real de lo que sucede en los tribunales de justicia en Latinoamérica. No solo en Latinoamérica, también podríamos ir incluso en Europa, ¿no? Y no encontraba la forma posible para defenderse. Él esperaba, él cuestionaba, se preguntaba también, sin embargo, en ningún momento se le dieron muchos detalles sobre este proceso y sobre su detención, ¿no? Al punto de que, como acabo de mencionar, de que el mismo protagonista comenzaba ya a creer, ¿no? Como el mismo Sancho Panza en la obra del Quijote comenzaba ya a aceptar la idea de un mundo alterno, ¿sí? Del mismo Quijote, ¿no? Y que durante todo el proceso, finalmente, asume esta posición de personaje de Hidalgo fue el mismo Sancho, en el sentido que creía, estaba más crédulo que el mismo El Quijote al final de la obra, ¿no? Y Joseph K. aquí mismo, también en esta obra, puede mostrarse que por todo el mismo sistema de justicia, pues comenzaba a creer que de verdad era culpable, ¿no? Y esto otra vez, seguramente en más de una ocasión, un justiciable, un ciudadano, puede pensar o llegar a esta conclusión, luego de encontrarse en procesos que pues son lentos, procesos que suponen una serie de actuaciones o momentos o fases y que no siempre pues se le hace de conocer detalladamente al justiciable, ¿no? A lo mucho a su abogado, y del abogado al justiciable no siempre hay la comunicación clara de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, pero en fin, recalco el hecho de que todas estas situaciones kafkianas que se presentan en la obra no es extraña a la realidad que vivimos en Latinoamérica, no es extraña, está presente tranquilamente. Quien niegue esto es que no conoce realmente lo que pasa en los tribunales de justicia. Ahora, tampoco es que todas las personas o los justiciables padecen de estas situaciones absurdas o injustas, ¿no? Por el mismo abogado, ¿no? Pero en más de una ocasión esto sucede así, ¿no? Y esto es un desafío para los sistemas, los tribunales y todo el mismo poder judicial para mejorar estas situaciones. Avancemos. Ahora, como he mencionado, de la obra del proceso se pueden extraer diversas experiencias o situaciones que están vinculadas con las diversas instituciones, principios y categorías de cualquier teoría del proceso, ¿de acuerdo? Es más, del mismo razonamiento jurídico en general, ¿sí? Uno puede extraer diversas instituciones o categorías, ¿no? O prácticas, ¿de acuerdo?, que se presentan en el proceso o en el quehacer judicial diario. En esta ponencia únicamente me centraré en los aspectos relevantes del razonamiento probatorio que puede desprenderse de esta obra. No es este lugar para hablar de las cuestiones básicas de derecho y literatura, pero aquí podríamos bien catalogar o identificar a esta modesta ponencia como el derecho en la literatura.
el razonamiento probatorio en la obra del proceso. Y de esto se trata. Ahora, solo algunos detalles del razonamiento probatorio. Como es conocido, el razonamiento probatorio es un tipo específico de razonamiento jurídico. ¿De acuerdo? El razonamiento jurídico es la actividad en virtud del cual se toma una decisión y se ofrecen razones, o mejor, se ofrecen razones que solventan una decisión. ¿Sí? La manera como se examina o se analiza o se argumenta en todo caso para llegar a una conclusión. Ese es un razonamiento jurídico, ¿no? Ahora, pero el razonamiento jurídico, ¿sí?, que sirve para muchas cosas, un razonamiento jurídico para los abogados, para el juez, para todos los intervinientes en el proceso, pero el razonamiento jurídico, si se quiere, en el ámbito judicial propiamente, es decir, la actividad del juzgador, ¿sí?, hay una dimensión, hay una parcela del razonamiento jurídico que está preocupado en las cuestiones fácticas del proceso o las cuestiones fácticas o las situaciones de los hechos del caso. Y esto es el razonamiento probatorio. De la manera, entonces, de esta manera, el razonamiento probatorio está preocupado por la justificación de las decisiones judiciales. Cada vez que, y esto lo dicen los teóricos contemporáneos, sobre todo los filósofos del derecho, el mismo Jordi Ferrer, González Lagier, Marina Gascón, entre otros, dan cuenta de que el razonamiento probatorio está preocupado especialmente por la justificación de las decisiones judiciales, pero no de toda la decisión. Cuando hablamos de decisión judicial nos estamos haciendo mención a un acto del juzgador de los tribunales de justicia, y este acto en virtud del cual se resuelve un caso, se decide un caso, puede tener tranquilamente aspectos jurídicos o lo que desde una precisión lógica deductiva que a menudo se apoya en un silogismo de carácter lógico, un silogismo judicial, como se viene, o silogismo jurídico, como se le identifica. Una decisión puede ser el resultado de el análisis de dos elementos, dos premisas. La mayor, que en las cuestiones de la norma aplicable al caso, y la menor, de la premisa fáctica o los hechos del caso concreto. Entonces, y la conclusión o el juicio de subsunción. No es este tampoco un lugar para explicar si es que el silogismo judicial sigue siendo una herramienta útil todavía para establecer buenas conclusiones, etcétera, o es que en algunos casos, como se trata de principios, pues esto puede ser insuficiente y luego tenemos que acudir a la ponderación, entre otras cosas. Solamente para enfatizar, me serviría aquí que el razonamiento probatorio está interesado en la justificación de las decisiones judiciales. Justificación, diría yo, externa, es decir, no solamente el tema de que la conclusión sea el resultado de las premisas, sino también de un análisis de cada una de las premisas, una justificación de las premisas, ¿no? Eso es lo que en argumentación jurídica se conoce como justificación externa. Entonces, el razonamiento probatorio está interesado en el análisis de las decisiones judiciales específicamente sobre las cuestiones fácticas, en particular, entonces, sobre los hechos del caso, ¿sí? Cómo justificar la premisa menor, por llamarlo así. Ahora, aquí hay bastante información al respecto. Solo me interesa resaltar que aunque el estudio de las cuestiones epistemológicas, que es el método o la aproximación contemporánea que se viene utilizando para analizar el razonamiento probatorio, para resolver estos problemas de corrección de las decisiones sobre los hechos, ¿sí? Sin embargo, esto todavía no llega, ¿sí?, no llega en la práctica judicial, no termina todavía. Y el caso del proceso, ¿ok?, es una excusa perfecta para mostrar que en la realidad, aunque parezca esto absurdo, siguen todavía existiendo deficiencias en el razonamiento probatorio, en el análisis de los medios de prueba, en la identificación y determinación y la reconstrucción de los hechos del caso, y en todos estos elementos o situaciones que se presentan en el razonamiento probatorio. Todavía encontramos una tarea pendiente, quiero decir, en la práctica judicial y en la teoría. ¿Ok?
Ahora, de hecho, la argumentación jurídica en materia de hechos no puede alcanzarse si no se comprende las bases epistemológicas institucionales que subyacen al razonamiento probatorio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la importancia del razonamiento probatorio, más allá del enfoque epistemológico, pero también enfoques contemporáneos como especialmente cuando se trata, por ejemplo, del análisis o de la corrección de las decisiones fácticas en cuanto a la valoración del testimonio, ¿no? En la psicología del testimonio es una poderosa herramienta que viene explicando y ofreciendo argumentos que permiten una adecuada comprensión del testimonio que ofrecen la declaración de parte, la declaración de testigos, hasta el mismo testigo experto, que es como se le conoce a los peritos en el common law. Entonces, cuando hablamos de razonamiento probatorio, para terminar este punto, damos cuenta de una área especial de razonamiento jurídico interesado por examinar o justificar, ¿sí?, la decisión sobre los hechos en particular. Y hablar de la justificación de la decisión sobre los hechos involucra un examen de la actividad probatoria de los elementos de prueba presentados o aportados por las partes y que suponen esto, como diría Jordi Ferrer, un momento de conformación del material probatorio y que terminan redundando en la decisión final. ¿Ok? Muy bien. Hay mucho más sobre el razonamiento probatorio. Esto, como ya se ha dicho, no solamente nos interesa poner énfasis en los fundamentos literarios del razonamiento probatorio. Ok, entonces, ahora bien, como ya he mencionado, el proceso tiene 10 capítulos y de hecho incluso después se han discutido la incorporación en cuanto al orden y nuevos capítulos también o apéndices, ¿no? Pero lo cierto es que comprenden diversos aspectos, diversas aristas del razonamiento jurídico y el razonamiento judicial. De hecho, de las mismas instituciones del proceso. Por ejemplo, cuando se habla de la dilación del proceso, es decir, esta prolongación del proceso judicial, uno encuentra en esta frase en la obra, ¿no? Ahora bien, nunca se sabe, sobre todo en estos últimos tiempos, cuánto puede durar esta clase de asuntos, ¿no? Este extracto nos muestra también una realidad que no sé si catalogar como absurda, sino más bien confirmada, ¿no? En cuanto duran. Las estadísticas de los procesos en Latinoamérica dan cuenta de que los procesos son el doble o el triple de los plazos legales establecidos en las leyes procesales. En la realidad, esta incertidumbre de la dilación del proceso es un lugar común. Ahora, también hay categorías como justicia, el mismo proceso judicial, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de justicia, encontramos esta frase muy interesante, muy especial, que es: la justicia tiene un extraño poder de seducción. No la encuentra así y efectivamente, ¿no? Todos aspiramos a esta idea, a este ideal de justicia, ¿sí? Y que no siempre pues, se alcanza en los tribunales, en los juzgados. Es un ideal, ¿no? Una proyección de repente. Lo mismo que hay varios fragmentos o comentarios acerca del proceso judicial o diálogos que hay en la obra, ¿no? Por ejemplo, el que también estoy mencionando ahí en el PPT. ¿Quieres perder tu proceso? ¿Sabes lo que eso significa? Querría decir sencillamente que serías borrado de la sociedad y todos tus parientes contigo. En todo caso, sería la peor humillación. Esta es una consecuencia, este es un problema tranquilamente que el justiciable padece en el proceso. Como ven, los problemas de la dilación del proceso, el mismo sentido o noción de justicia, el proceso judicial y lo que significa, o el impacto psicológico, si se quiere, que puede resultar del mismo proceso judicial, entre otras aristas que podemos encontrar en la obra El Proceso. Solo me concentraré entonces de aquí en adelante, luego de haber ya hablado un poco del autor, de su obra y de un resumen del proceso, me concentraré a continuación de los aspectos que están vinculados específicamente con el razonamiento probatorio y los márgenes y el ámbito que acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Muy bien, una de las instituciones o de la práctica probatoria
y que se presenta en la obra del proceso y que seguramente coincidirán conmigo que también está presente en nuestra práctica judicial actual y en Latinoamérica y en el Perú, es el interrogatorio, ¿no? Al que bien podría, como en la obra se identifica como pequeña prueba, ¿no? O una pequeña prueba judicial, así es como se le cataloga, ¿no? Ahora, voy a leer el extracto o los extractos o las secciones de la obra y precisando el capítulos en donde uno encuentra este diálogo o esta descripción de Kafka respecto de cómo él apreciaba el interrogatorio. Entiendas interrogatorio, esto puede ser una obviedad, como la actividad en virtud del cual se formulan preguntas o el juzgador o los abogados a través de los jueces o los tribunales de justicia formulan preguntas a los investigados o procesados, ¿de acuerdo? Pero permítame leer estos dos extractos previstos o establecidos en el capítulo 2, ¿no? El primer interrogatorio. K había sido avisado por teléfono de que el domingo, curiosamente el domingo, ¿no? El domingo siguiente se produciría una pequeña prueba judicial sobre su asunto. ¿Okay? Una pequeña prueba judicial sobre su asunto. Y el segundo extracto es, se le había dicho que era preciso terminar rápidamente el proceso, ¿no? De interés de todos, ¿sí? Esta parte nada más muestra que todos comulgamos el hecho de que los procesos deben terminar lo más pronto posible, ¿no? Todos pareceríamos estar interesados, abogados, partes, jueces, en que los procesos terminen pronto. Sin embargo, esto en la realidad puede ser o una utopía o simplemente no se llega a este punto porque el procedimiento mismo, las reglas procesales, la participación de las partes y de los jueces no siempre ayudan a ello, ¿no? Más, por eso no debía dejar de ser extremadamente minucioso en los interrogatorios, ¿sí? Las preguntas, los detalles deben ser de manera, la formulación, el interrogatorio debe ser de manera minuciosa, señala en este diálogo, aunque lo bastante cortos para evitar el exceso de fatiga. Todos estos aspectos que me estoy deteniendo en mencionar encuentran situaciones presentes en el mismo proceso judicial que tenemos y son parte del razonamiento probatorio que inciden, influyen en el interrogatorio, ¿de acuerdo? Influyen en el interrogatorio. Esas eran las razones que habían conducido a elegir este sistema de pequeños interrogatorios frecuentes. Ok, entonces, de estos dos extractos de la obra de El Proceso, podemos ver, ¿sí?, una situación o diversas categorías o instituciones vinculadas con el análisis o el interrogatorio, o si se quiere, las pruebas o el examen del testimonio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? La psicología del testimonio, que es un área de la psicología conductual que explica los problemas o analiza el testimonio o la información o datos que proporcionan los testigos en el proceso y sus problemas del recuerdo, la memoria o la retención de la información que tienen para presentarlos en el proceso judicial. Y fíjense que hablando del razonamiento probatorio y su vinculación con la psicología del testimonio, el medio de prueba cuya fiabilidad es, digamos, en grado menor, ¿sí? O dicho de otro modo, el medio de prueba que tiene un bajo grado de fiabilidad, ¿sí? Ínfimo grado de fiabilidad, por todos los problemas que supone que la psicología del testimonio viene investigando y proponiendo al sistema de justicia, ¿no? Problemas con el recuerdo de los datos o problemas con la percepción o con la memoria también, ¿no? O que reconstruimos también recuerdos que nunca hemos vivido directamente, nos muestran que el medio de prueba que menor grado de fiabilidad tiene es el testimonio, ¿no? Entonces, quizá Kafka en esta parte, en esta manera de identificar la pequeña interrogatorio como pequeña prueba, ya daba cuenta de lo discutible que es la información que a menudo brindan los testigos, ¿sí?, o las personas interrogadas, si se quiere, en un proceso judicial. ¿Sí? Esto es muy importante, este es un dato relevante, ¿no?
Por tanto, cada vez que, por diversas razones, ¿no? El testigo puede ser preparado, por ejemplo, por los abogados, y no estoy diciendo preparado que mienta, sino preparado para que no responda algunas preguntas o responda de manera parcial, por ejemplo, ¿no? Aunque esta misma práctica puede ser discutible, en la obra, en el proceso, podemos mostrar, podemos dar cuenta que estos pequeños interrogatorios, ¿sí?, podrían haber jugado un papel importante en la práctica probatoria o en el razonamiento probatorio, ¿no? Y un dato más, hablando de la declaración de testigo y los niveles de fiabilidad que se tiene, sea porque hay problemas en la memoria, problemas en la percepción, en la interpretación de los hechos, ¿no? En esta tipología que maneja, por ejemplo, González Laquier, hablando de los hechos, digamos, aislados de todo elementos de percepción e interpretación, ¿no? Los hechos interpretados y los hechos percibidos, ¿no? En esta tipología, ¿no? Y en el ejemplo, en su obra Quaestio Facti, por ejemplo, él menciona de que una persona que puede levantar una mano puede ser descrita sin ningún tipo de interpretación o elemento que se le añada, ¿no? Y también se le puede interpretar, de hecho, este movimiento de la mano puede ser interpretada como un saludo o un adiós o de diversos modos, lo mismo que sabemos que alguien está moviendo la mano porque percibimos o porque utilizamos nuestros sentidos. ¿Ok? Entonces, todas estas situaciones que se tiene cuando una persona observa e interpreta los hechos, inciden directamente en la actividad del testimonio y en relación al interrogatorio que se hace a las personas para extraer este testimonio. Entonces, quizá Kafka quería mostrarnos, hablando del bajo grado de fiabilidad que tienen los testimonios en el proceso, y si esto sin considerar, como acabo de decir, la preparación que pueden tener también los abogados respecto de los testigos en el proceso. Quizá Kafka ya nos quería mostrar a partir de este fragmento, ¿no?, cuando cataloga como pequeños interrogatorios. Un dato más hablando del interrogatorio, ¿no? Esta idea de ser frecuentes, ¿no? Yo aquí quiero relacionarlos también con el tema de cómo concebimos al testimonio y a los testigos, ¿no? Si concebimos al testimonio, o mejor, al sujeto de prueba, ¿no?, es decir, a la persona que ofrece el testimonio, esto nos puede llevar a diversas problemáticas al momento de extraer datos o información, que es lo valioso del testimonio, ¿no? Y si quieren, aquí agregan también cómo incide la inmediación en cuanto al razonamiento probatorio del juzgador al momento que va a dirigir la audiencia y está escuchando y atendiendo y, si se quiere, mirando al testigo cuando declara, ¿no? Entonces, es importante esto porque, vamos a ver, puede haber Kafka al identificar como interrogatorios frecuentes, puede haber, por un lado, dicho de que en la práctica judicial de aquel tiempo era normal que se realicen diversos interrogatorios o diversas personas se presenten como testigos y eran expuestos a preguntas, ¿no? O puede ser que esto puede haber sido visto como un modo único de repente o determinante para llegar a una conclusión respecto de las cuestiones fácticas en el proceso, ¿no? Y aquí yo creo que es importante también que reflexionemos, porque en nuestra práctica judicial esto no es ajeno, ¿sí? Se tiene hay una sobrevaloración, mejor, de la declaración de los testigos, cuando tranquilamente ya la psicología del testimonio y en la misma epistemología jurídica nos dan cuenta de que el testigo, por los diversos problemas que puede existir, que ya he detallado, su fiabilidad o la información que presenta no siempre puede ser determinante o no siempre puede aportar datos o informaciones, que es lo que importa respecto del testimonio, ¿no? Entonces, sin embargo, otra vez en la práctica judicial, pues se siguen realizando audiencias y vistas
con el único propósito de que declaren los testigos. Esto ya debe tenerse claro, que este sistema de pequeños interrogatorios frecuentes, como lo identifica Kafka, en nuestra práctica judicial debe ser revisada, debe ser reevaluada, ¿no? ¿Cuál es el propósito o cuál es digamos, los fundamentos que todavía sirven para realizar estos interrogatorios? Es importante que reflexionemos en esto y quizá Kafka nos quería decir en el proceso, invitarnos a reflexionar el uso constante de estos sistemas de pequeños interrogatorios frecuentes, qué tan necesarios, qué tan pertinentes deben ser en nuestra práctica judicial estos interrogatorios, ¿de acuerdo? Avanzo. Confesión, ¿no? Ahora, aquí también podemos apreciar otro extracto de la obra del proceso, ¿no? Del capítulo 6, donde nos dice, una huida equivaldría a una confesión, ¿no? A una confesión. En otro momento en la obra se dice, parece que conoce usted bien esta justicia y las mentiras que hay que emplear en ella. ¿Mm? Entonces, estos dos extractos de la obra del proceso muestran claramente, ¿no?, que un aspecto del razonamiento probatorio, un aspecto del razonamiento del juez en relación a cómo puede extraer conclusiones, ¿no? Hace un momento acabé de mencionar cómo la inmediación puede ser una herramienta adecuada para extraer datos e informaciones que sirvan para extraer inferencias probatorias y nos permitan analizar bien los hechos del caso. Pero también la inmediación, ¿no?, puede ser una excusa perfecta para extraer conclusiones completamente erradas, ¿no? Por ejemplo, la huida equivaldría a una confesión, ¿no? Podría bien tranquilamente decirse, usando este extracto de la obra del proceso, el hecho de que no se conteste la demanda, el hecho de que no se presente en audiencia, el hecho de que sea rebelde en un proceso civil, por ejemplo, podría concluirse como reconocimiento de verdad. Nuestras leyes procesales, en el caso del Perú, ¿sí?, asume esta posición, ¿no? Es decir, cuando el justiciable no contesta la demanda, se declara rebelde. Y la rebeldía en nuestro país, en el Perú, no sé cómo pasa esto en los diversos sistemas procesales en Latinoamérica, pero no solo es una técnica de aceleración procesal, que permite la continuación del proceso en caso que el demandado no conteste, sino que se le ha añadido esta presunción legal relativa de veracidad de los hechos expuestos en la demanda. Es totalmente riesgosa y, creo yo, perjudicial para el buen razonamiento probatorio del juez, ¿no? Aunque se le puede identificar como presunción legal relativa, en la práctica judicial esto muchas veces es vista como una presunción absoluta, y a veces el juzgador o los tribunales de justicia, cuando el demandado es rebelde, pues aplicando incluso esta expresión de Kafka, es decir, la huida, entiéndase la rebeldía, entiéndase la no asistencia en audiencia, tranquilamente puede entenderse como confesión. Y otra vez, las mismas leyes procesales parecen ser un reflejo de esta frase de Kafka, ¿no?, cuando nos dice que la rebeldía genera presunción legal relativa de los hechos expuestos en la demanda. ¿Y esto qué significa? Que, pues, en términos claros, es que todo lo que alegue el demandante, tranquilamente, salvo juzgadores con mayor cuidado, podrán verificar si se acredita o no los hechos. Otros simplemente darán por cierto todo lo que diga el demandante. Entonces, pregunta, entonces, ¿es racional, coherente, más que o solo una creencia generalizada sobre la base de que si es que no se presenta o si huye, entonces alguna responsabilidad tendrá? O porque no contesta la demanda es porque quizás por alguna razón, ¿no? Esto no es una forma de razonar jurídicamente, no razonar lógicamente, porque una huida en la obra del proceso, o una no contestación o una no asistencia en audiencia, puede ser una situación que se deba a múltiples razones. Quizás una de ellas sea el hecho de que se considere responsable, pero tiene, no sé si cientos, pero más de una razón más por la que tranquilamente no asisten o no están presentes en la audiencia o no contestan la demanda, y de ello no se puede desprender, de ello no se puede colegir, ¿sí? No se puede decir que esto equivale necesariamente a una confesión o reconocimiento, ¿no? Esta confesión también
en el razonamiento probatorio es muy usual discutir esta práctica o este rito, si se quiere, de jurar, ¿no? Que tienen los testigos, ¿no? Y en su momento también incluso los peritos, ¿no? Es decir, si el juramento supone o mejora la credibilidad o la fiabilidad de la información del testigo, aquí ahora, salvo que sea creyente, pero un cristiano confeso, podría decir que si el juramento vincula a la declaración. Si esto no es así, como suele pasar, pues las mentiras genuinas y no genuinas, porque también puede suceder, ¿no? Que alguien esté dando una información y no es que esté mintiendo necesariamente, puede ser que sea un error genuino porque no recuerda completamente la información, porque el hecho y las particularidades de la persona, ¿no? Ha acontecido hace mucho tiempo, hace muchos años, y es normal y natural que olvidemos ciertas cosas. Hay ciertas cosas que tenemos consolidadas en nuestra mente y otras no. Esto nos dice la psicología del testimonio. Pero no necesariamente podemos apreciar o podemos concluir que el juramento, como un rito medieval, si se quiere, o un rezago de práctica medieval, tenga aquí ahora algún tipo de vinculación en el razonamiento probatorio, ¿no? El juez no puede decir que porque ha habido un juramento, entonces la información o datos que brinda el testigo puede ser creíble necesariamente. Esto es discutible, sobre todo como ven en esta imagen que por un lado levanta la mano para jurar y con el otro está cruzando ahí los dedos, ¿no? Muy bien. Esto quería mostrarles sobre el tema de la confesión, ¿no? Respecto de esta parte de la confesión o declaración de parte, si se quiere, ¿no? Dependiendo de cómo se identifica a este medio de prueba, ¿no? Tenemos otro extracto de la obra del proceso cuando nos dice que el acusado no poseía en efecto derecho alguno a examinar los expedientes, ¿no? Esto, aunque parezca extraño, otra vez se ve en el quehacer judicial diario, ¿no? Estoy seguro que más de uno que abogado, pero en su momento estudiante de Derecho, o los mismos estudiantes de Derecho que hacen sus prácticas y van al sistema de justicia, no siempre se les muestra la información, ¿no? Y menos a las partes, ¿no? A las partes a veces, con una práctica equivocada, el personal suele decir, pues, que venga su abogado, y nunca se le muestra la información, ni el expediente, ni se le da los datos, basta la mesa de parte. Esto parece a veces, ¿de acuerdo? No siempre, pero a veces parecen una especie pues de todo un sistema burocrático que hace que el justiciable o se desanime o considere que, como pasó con José K., que efectivamente es culpable por todo lo que supone o por todos los lugares o la burocracia misma del sistema de justicia termine por absorber al justiciable y pues pese a que se formule preguntas y dudas como pasa, nunca se les puede dar la información adecuada. Y era muy difícil tal vez por los interrogatorios lo que podía haber en esos expedientes, ¿de acuerdo? Sobre todo porque el acusado que se encontraba intimidado y cuya atención era absorbida por toda clase de preocupaciones. A ver, está claro, ¿sí? En la psicología conductual, ¿no? En el análisis conductual del derecho, como se quiera denominar a esta área de la psicología conductual aplicado al contexto judicial o a la toma de decisiones en el contexto judicial, en donde muestra una serie de situaciones psicológicas que se presentan en el contexto judicial o que las personas o los justiciables están expuestos, ¿sí? Las preocupaciones normales y naturales que tienen las personas se encuentran presentes en el proceso judicial. Por eso que es descabellado, por decirlo menos, cuando a veces por una suerte de psicología ingenua, como dicen los expertos en psicología del testimonio, se puede pensar que se pueden extraer conclusiones del determinado comportamiento o conducta, ¿no? Esto yo lo digo siempre, ¿no? Si una persona está declarando y está nerviosa o no responde de manera coherente de repente o tiene unos movimientos en su rostro, gestuales o con la mano, no necesariamente pueda inferirse, ¿sí? A suerte de psicología ingenua que está o diciendo la verdad o que está mintiendo, ¿no? Esto no es un indicador racional, ¿sí? O la psicología conductual no
respalda esta manera de extraer conclusiones, y a veces en la práctica judicial los jueces dicen, bueno, desde mi experiencia yo sé que en casos pasados, cada vez que una persona se rasca la cabeza está mintiendo, por ejemplo, no está diciendo la verdad, ¿no? Y es que aquí podemos apreciar otra vez que los ciudadanos o los justiciales, cuando se presentan al proceso, así como en la obra de Kafka en el proceso, no saben ubicarse, no saben con quién hablar, cuando todos están vestidos de negro y mirando con cara de serios desde el juez y los abogados, normalmente, naturalmente, incide en el comportamiento de la persona. Entonces el juzgador no puede decir, guiado por el legislador, no dice que el juez puede extraer conclusiones del comportamiento de las personas. ¿Qué se extrae del comportamiento? Está solventado desde la psicología del testimonio poder extraer conclusiones de determinados comportamientos, ¿no? Hay una base científica para poder realizar esto, es bastante discutible. Por tanto, cuando veamos este tipo de práctica de parte de los tribunales de justicia, pensemos si realmente se puede hacer esto, ¿no? Se puede extraer conclusiones de este tipo de comportamiento. Voy terminando. En la obra del proceso también se habla acerca de debates secretos, A ver, y cuando se habla de debate secreto, lo primero que viene a la mente en razón del razonamiento probatorio es el derecho del contradictorio. Y es que pocas veces se le reconoce al contradictorio como o mejor, no se le resalta o no se enfatiza el valor epistémico que tiene el razonamiento, el contradictorio, pero no solo epistémico, sino también, diría yo, psicológico, que está y subyace en el contradictorio, el derecho del contradictorio, esta institución, este principio jurídico procesal en virtud del cual los justiciables pueden participar en la toma de decisiones, pueden contribuir con información, datos o preguntas, si se quiere, dependiendo de los momentos en los que incide el contradictorio, durante todo el proceso. ¿Okay? Entonces, nosotros sabemos que desde la teoría del proceso del contradictorio es un principio jurídico básico, jus natural, si se quiere, del proceso, es una condición sine qua non para hablar de proceso, etcétera. Podría seguir diciendo muchas cosas de la apreciación jurídica del contradictorio. Pero pocas veces se pone énfasis en el fundamento epistémico del contradictorio. Y es que efectivamente una herramienta adecuada para permitir la circulación de datos e informaciones que permitan al juzgador extraer inferencias probatorias y que puedan servirles para decidir finalmente, es el contradictorio. El contradictorio es una herramienta, entonces, también, aparte de jurídica, aparte de procesal, es una herramienta epistémica, ¿sí? Es decir, la mejor manera de confirmar o desvirtuar la información de un testigo, por ejemplo, en una audiencia, es mediante el uso del contradictorio. La manera de consolidar o desvirtuar o cuestionar alguna información o datos de un testigo se puede llegar ahí a partir del uso y el respeto del contradictorio, ¿sí? Entonces, el contradictorio es una herramienta epistémica, pero también es una herramienta de carácter psicológica, ¿sí? O de psicología conductual, en tanto que si partimos de la idea de que los juzgadores no están exentos de una serie de sesgos que terminan por influenciar de manera inconsciente en el juzgador, sesgos o procedimientos heurísticos que pasan en todo razonamiento, en toda toma de decisión de las personas, pero también de los juzgadores, entonces encontramos aquí la necesidad, y esto sugieren los especialistas en psicología conductual, que para una adecuada toma de decisiones y para administrar o gestionar algunos sesgos que puede existir, como el de confirmación o el procedimientos heurísticos de anclaje y ajuste, o el mismo sesgo de disponibilidad o de facilidad, entre otros, la recomendación es que se contraste esta información, contraste y se discute esa información. ¿Y qué hay detrás de esto de contrastar o discutir? Está el mismo contradictorio. Entonces hay dos dimensiones del contradictorio que pocas veces se tienen en cuenta en el razonamiento probatorio. La primera, de carácter psicológica, en tanto permite ser un filtro adecuado de la información que brindan los testigos y partes en el proceso al momento de declarar o de ser expuestos a interrogatorios. Pero también hay un fundamento psicológico del contradictorio, en tanto y en cuanto es una herramienta que permite gestionar
gestionar o administrar adecuadamente los posibles sesgos que pueda incurrir de manera inconsciente el juzgador durante todo el proceso. ¿Cómo superamos, o mejor, cómo gestionamos? Pues los psicólogos dicen que no se puede superar esto, pero ¿cómo gestionamos o administramos los posibles sesgos que pueden existir a través del contradictorio? ¿De acuerdo? Entonces, esta idea de debates que vemos en la obra calza con la idea del contradictorio. Lo cuestionable, entonces, es que tenga que ser secreto, ¿no? Y creo que aquí, si para quienes asumen si se quiere, relevancia de la técnica o del método de la oralidad, ¿no? Un contradictorio en un contexto de una audiencia no puede ser secreto, tiene que ser público, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, en la obra del proceso, en este extracto, que dice lo siguiente, ¿no? Los debates ante los tribunales permanecían secretos en general. La regla es que sean secretos. Esto es ciertamente kafkiano, es decir, absurdo. En un proceso judicial, en un Estado constitucional, como nos decía Kafka también al inicio de esta ponencia, no puede pues aceptar la idea de que las audiencias o los debates tengan que ser secretos, no deben ser públicos. Esta es la cuestión, tanto para los pequeños funcionarios como para el público. Y nunca podían seguirlos hasta el final. Entonces, en esta revalorada importancia de la técnica de la oralidad o el método de la oralidad en el contexto de las audiencias, entonces cobra un papel importante de que estas audiencias deban ser públicas, ¿no? Como pasa en el proceso penal, como pasa en el proceso laboral, ¿no? El proceso civil también debe ser un tópico en donde se presente esto, y no pueden ser secretas, no pueden ser privadas. Esto es contrario a un proceso que aspira a ser coherente con un Estado constitucional, ¿no? La publicidad es un valor relevante para la práctica judicial. Muy bien, voy terminando con este aspecto también de la obra de Kafka, en donde estamos encontrando esos fundamentos literarios, ¿no? Y llego al punto de hablar de la prueba de parte y prueba de oficio, ¿sí? En el contexto del razonamiento probatorio está presente en la actividad de conformación del material probatorio las posibilidades de que los jueces también tengan esta potestad excepcional. En el caso del Perú hemos tenido recientemente la dación del 10º Pleno Casatorio Civil, en donde está concentrado en hablar o discutir y establecer ciertas reglas respecto de la actividad probatoria ex oficio. ¿Ok? Y bueno, tenemos, miren, este extracto, esta parte de la obra de Kafka, donde nos dice que no admite prueba ante el tribunal, no admite pruebas ante el tribunal, dijo el pintor levantando el índice como para hacer notar, con una sutil distinción. Pero es otra cosa con las pruebas que se producen oficiosamente. Presten atención en este punto, ¿no? En la sala de deliberaciones, en los corredores o en este estudio. ¿De acuerdo? Es decir, hay un tratamiento diferenciado. Lo que nos quiere decir Kafka en la obra El proceso es que respecto de la actividad probatoria de las partes, ¿sí? No siempre se es tan condescendiente, no siempre se es tan flexible, más cuando se habla de la prueba practicada oficiosamente, tranquilamente las cosas son totalmente distintas, ¿no? Y esto, otra vez, en los códigos procesales es un lugar común en donde se reconoce al juez estas iniciativas probatorias o pruebas de oficio, en donde el tratamiento legal es rígido para las partes y flexible para el juez, en donde las partes están sometidos al procedimiento probatorio sobre la base de ciertas visiones rígidas de la preclusión, mientras el juez parece ser exento de cualquier limitación en cuanto al tiempo y en cuanto a ciertas procederes que sean o que propongan la pretensión de incorporar elementos de prueba promovidos desde su iniciativa, ¿no? Y esto, como les acabo de decir, no es ajeno en el razonamiento probatorio, sin embargo es discutible, ¿no? El reconocimiento, ¿sí?, de las iniciativas probatorias del juzgador no puede ser distinta en tanto y en cuanto son elementos de prueba que se incorporan al proceso. Por tanto, partes y juez, ¿sí?, una de manera ordinaria, otra de manera excepcional, deben estar sujetas a ciertas limitaciones, ¿sí? De igual modo, ¿sí?, ciertas limitaciones, y que en algunos casos las leyes procesales sí establecen ciertas limitaciones, pero en la práctica judicial otra vez hay un cierto
hay un cierto tratamiento especial por las pruebas de oficio. Esto es cuestionable, ¿no? La Corte Suprema recientemente en el 10º pleno ha dicho que no tiene ningún peso especial o preferente. Todos los medios de prueba deben valorarse y tratados y administrarse de manera conjunta, si se quiere primero individual y luego conjunta, haciendo alusión a un sistema atomista y un sistema holístico de la valoración de las pruebas. Entonces, en esta parte, Kafka también nos dice, y que no es ajeno a nuestra realidad, que a veces los medios de prueba incorporados de oficio tienen una apreciación preferente, ¿no?, respecto de las actividades planteadas por las partes, y esto pues es bastante discutible, bastante cuestionable en aras de un razonamiento probatorio adecuado. ¿Okay? Para ir terminando, en cuanto al procedimiento probatorio, otro lugar común del razonamiento probatorio es que las leyes procesales establecen disposiciones normativas de carácter probatorio. De hecho, hay bastantes reglas o disposiciones normativas de este tipo, ¿no? Que orientan a los abogados y al juzgador en el modo de proponer, en el modo de actuar y del procedimiento que deba seguirse, ¿no? Y en el contexto de razonamiento probatorio se espera y se tiene la idea de que el resultado final o la decisión sobre los hechos que está en la decisión judicial, en la sentencia, sea el resultado de un procedimiento lógico, probatorio, de manera lógica, ¿sí?, y racional, ¿sí? Que el procedimiento probatorio debe ser desarrollado en aras de lograr el propósito final, es decir, analizar correctamente los hechos del caso. Es decir, todos estos elementos de prueba y estas fases del procedimiento probatorio deben redundar en la sentencia respecto del análisis de los hechos del caso, ¿no? Kafka nuevamente nos dice que, haciendo precisión a la sentencia no viene de un solo golpe. Dice, el procedimiento llega a ella poco a poco, ¿sí? Poco a poco. No es que se admita la demanda e inmediatamente se sentencia, ¿no? Contrariamente a lo que a veces se espera de que se resuelva inmediatamente todo, el proceso per se supone una serie de actos y debe demorar, pues no tanto para no perder las expectativas judiciales, pero tampoco puede ser de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto es lo que Kafka nos quería decir, que la sentencia viene y es el resultado del procedimiento. Y para relacionarlo con el razonamiento probatorio, diría que la decisión sobre los hechos debe ser el resultado de un procedimiento probatorio de orden lógico y racional, que, si se quiere, debe aspirar, siempre que se asuma esta concepción de la prueba como objetivo institucional, la búsqueda de la verdad. Siempre que se asuma esta concepción ideológica, tranquilamente podría decirse que la prueba no cumple ese propósito de repente, pero siempre que asumimos un carácter epistémico, eminentemente epistémico, es decir, comprometido con la búsqueda de la verdad, con la corrección de la decisión sobre los hechos, entonces todo el procedimiento debería ser acorde a esta norte epistémico, ¿no? Es decir, sin embargo, como todos sabemos, también las reglas procesales de carácter probatorias, que también encontramos disposiciones de carácter contraepistémicos, porque no solo la búsqueda de la verdad interesa al proceso, sino que para el proceso y para el derecho hay otros valores que también interesan. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me he extendido demasiado, pero espero que haya sido útil esta explicación de algunas partes de la obra del proceso que tengan vinculación con el razonamiento probatorio. Por lo demás, muchas gracias por su atención. Profesor, muy buenas. En verdad ha sido un trabajo muy arduo el que usted ha realizado en un análisis que en realidad sí ha tenido que ser muy sistémico, porque la forma en como usted lo ha analizado tiene mucho que ver con una estrategia importante de cómo los abogados litigantes, cómo los operadores jurídicos debemos enmarcar el razonamiento probatorio. De esa perspectiva, profesor, mis felicitaciones respecto a cómo ha triangulado la historia de Joseph K. y en ello, obviamente, ha enmarcado esta forma tan extraña en cómo se despierta Joseph K. y finalmente termina por ser un proceso tan emblemático para nosotros, emblemático en el aporte al derecho procesal en su conjunto.
Y luego, bueno, llevándole ya al razonamiento probatorio, pues termina siendo altamente complejo, creo, ¿no? Porque imaginemos a Joseph K. como ejemplos en una resolución, pues sería magnífico, que es finalmente la esperanza a partir de este diplomado que se pueda constituir en argumentos sólidos y sostenidos por parte de los jueces. Y no solamente hablo de los procesos emblemáticos, es decir, no solamente tendríamos que mirar al proceso constitucional propiamente dicho dentro de una estrategia de fundamentos literarios, sino que también tendríamos que ir a esa mirada o el derecho penal, que es, digamos, el más visible aparentemente hoy por los casos emblemáticos que muy bien usted ha comentado, sino que qué tan importante termina siendo la literatura dentro de este aspecto o el proceso de Joseph K., por ejemplo, en un proceso de tenencia, por ejemplo, en un proceso de alimentos, por ejemplo, en un contencioso administrativo. ¿Cómo miramos, o sea, la figura de Joseph K.? Y creo que el día de hoy, profesor, usted ha sido muy riguroso, muy estricto en esa construcción. De parte mía, en realidad, felicitar esa forma tan extraordinaria de concatenar ideas y sobre todo de hacernos recordar hacia dónde debemos mirar, en tanto los que estamos sumergidos en la defensa, como también aquellos que están en la otra vereda, es decir, los que de repente demandan, de repente el Ministerio Público o los mismos operadores de justicia que pertenecen al Ministerio de Justicia. Así es que hemos encontrado muchísimas razones dentro de este aspecto probatorio. Y claro, y la parte final, profesor, para mí ha sido brillante, sobre todo en ese constructo que todos buscamos. Buscamos la verdad material o llamada la verdad procesal, que finalmente esa es la razón de ser de la materia probatoria. Y sobre ello es lo que en su momento Sócrates establecía de que la felicidad es una consecuencia de la verdad y la verdad es una consecuencia de la coherencia en la ley. No existe una incoherencia, si no existe coherencia, el problema siempre va a ser y siempre radica en quiénes son los que aplican en realidad este sistema de justicia y a partir de las teorías termina, digamos, teniendo algún disímil o alguna consecuencia, pues como en su momento el maestro Ronald Dworkin nos había planteado una posibilidad de ir más allá de la norma. Pero ya con Joseph K. yo creo que existe obviamente una mirada de que no hay necesidad de ir más allá de la norma. Lo que hay que hacer es en realidad hacer una valoración correcta de esos estadios con la cual pasa el personaje y finalmente el juez tendría que abocarse a poder resolverlo. ¿Verdad, profesor? Para mí ha sido de mucho agrado, sobre todo porque es uno de los libros que en la literatura siempre se referencia, al menos en los cursos de Derecho Procesal en los que dicto, siempre se referencian. Y es de mucho agrado porque la parte procesal, creo yo, profesor, es la herramienta o la esencia del derecho probatorio. O sea, no hay forma de, perdón, el derecho probatorio es la esencia del derecho procesal. No hay forma, pues, que el litigante, que los que nos están escuchando, nuestros alumnos o también aquellos ya abogados, entiendan de que el tema pasa simplemente por un discurso. El discurso no tiene sentido si nosotros no hemos argumentado correctamente los medios de pruebas. Más aún, si entendemos que el juez es finalmente quien hace valoración probatoria desde factores internos, externos, normatividad, subjetividad, y a partir de ello hace la construcción dentro de los silogismos que la lógica le va a permitir hacer. Así es que, profesor, de parte nuestra ha sido muy brillante esa ponencia, salvo que algún alumno tenga quizás alguna pregunta que hacerlo. Se me ocurre, por ejemplo, profesor, en alguna parte vincular. Hay procesos históricos que tienen similitudes. No sé si, por ejemplo, el proceso este que Frank Kafka nos plantea es un proceso, digamos, que ya viene, digamos, viene desde el absurdo, una detención que no tenía en realidad una figura de en qué sustentarlo. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un proceso, bueno, lo digo porque hice una investigación sobre ello, en el proceso de Sócrates también hay una imputación, a pesar de que Sócrates respondía y les decía a ellos de que en el fondo esas imputaciones que le hacían a Meletos, Licón y Ánito no tenían sentido en una materia penal, sino tenían sentido en un proceso administrativo. Ahí ya tenemos un segundo punto de coincidencias sobre las personas que han sido procesadas. Y creo que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos también nos ha planteado varios casos que han sido recurrentes en los argumentos, concretamente de las prisiones preventivas sobre aquellas detenciones arbitrarias. Incluso hemos tenido también detenciones arbitrarias cometidas en su momento en la época del terrorismo por aquellas
que han terminado ganando este tipo de acciones, como el caso del Frontón también, que ha sido finalmente determinada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, yo sí creo, profesor, que por ahí podríamos encontrar ya nuestras primeras sentencias. Si bien es cierto, no parte necesariamente del análisis de Joseph Kapp, pero finalmente la historia que pasa en Joseph Kapp es una historia muy recurrente en la actualidad, podría decirse, aunque parezca que es inverosímil, solo para poner un detalle. Pero cuando uno va a hacer la revisión post detención, te das cuenta que la denuncia formalmente ha sido establecido a las 10:40 de la noche. Es aproximadamente 3 horas antes de que se haga la denuncia, la persona ya había sido detenido. Y tú le dices, pero señor, acá hay un tema de tiempo y al juez muchas veces esa parte no le interesa, a pesar de que estamos en una detención ilegal. Sin embargo, ese tipo de actuaciones para ellos simplemente son, digamos, son parte de lo que ellos podrían pasar, ¿no es cierto? Y claro, dentro de las cuestiones legales, tú podrías interponer ya sea un habeas corpus o podrías interponer, ¿no es cierto?, una cuestión previa por una detención ilegal. Pero sin embargo, profesor, esta es una situación muy recurrente y si yo invito en muchas ocasiones a hacer una revisión de los expedientes y se van a dar cuenta que incluso figuran declaraciones de 8 o 9 hojas del testigo que han sido dados en 20 minutos. Y eso es imposible porque las máximas de la experiencia te dice que esa declaración, hasta que sea transcrita, hasta que se le pregunte, hasta que le responda, hagan ustedes el ejercicio, te demora entre 1 a 4 horas, lo digo por la experiencia propia. Sin embargo, en esas declaraciones que son parte, obviamente, cuando tú llegas al proceso, cuando ya todo ha pasado, esas declaraciones se han tomado en 20 minutos. Entonces, eso no es coherente fijamente, ¿no es cierto?, con un proceso común, con un proceso en donde obviamente las garantías procesales se han establecido. Creo yo, profesor, de que eso también es una situación que recurrentemente pasa en la actualidad. Entonces, pienso, profesor, de que Joseph Kapp obviamente que sí tiene una mirada más allá si nosotros hacemos una tratativa, como muy bien lo ha hecho usted, en materia procesal. Y a partir de ahí es, ¿cómo hace valoración un juez? O un juez decide por lo que la mayoría dice y por la relevancia del caso, o finalmente un juez decide por justamente la valoración procesal que tiene que ver con principios, ¿no es cierto?, constitucionales de garantías que obviamente obedecen a una verdad material y procesal que es finalmente lo que el juez debe abarcar. Profesor, le escuchamos. En todo caso, si ha sido una pregunta o un aporte. Sí, no, definitivamente coincido plenamente con lo que dices. Miren, se supone que en un Estado constitucional, otra vez abocando a lo que dice Kafka ahí, que comienza, ¿no?, diciendo de manera irónica, sin embargo, estamos en un Estado constitucional, ¿no?, donde se respetan las leyes, etc. Estas situaciones inverosímiles son más presentes en la realidad de lo que uno se imagina, ¿no? Lo que acabas de describir no solo se presenta en la experiencia que mencionas, se presenta en muchos lugares, ¿no? Yo he tenido la experiencia de ser juez civil y fiscal provincial civil también, y de uno y otro lado, las situaciones absurdas, ¿no?, de otro mundo, si se quiere, que están bien representadas en la obra del proceso, son un lugar común en nuestra práctica judicial, ¿no? Los procedimientos, las prácticas sin ningún tipo de racionalidad y solo porque se acostumbra, ¿no?, se habitúa de que se realice de determinada manera y que siempre se ha hecho así, ¿no? Estas prácticas que uno pregunta por qué razón cuando va a hacer sus primeras experiencias judiciales como practicante y uno pregunta por qué se hace de esta manera o de este modo, porque no nos parece extraño o ilógico o irracional, y uno encuentra respuestas como, bueno, porque siempre se ha hecho así, y esa es la manera como se hace, ¿no? Entonces, ahí uno debe traer a memoria y evocar lo que Kafka nos dice en esta obra, ¿no? En la misma situación de incertidumbre, de vivir un proceso de cabeza o de ver unas prácticas judiciales totalmente adversas o contrarias a algún sentido de justicia, como nos dice otra vez en la obra,
está presente, ¿no? Yo creo que el proceso tiene un propósito aleccionador, y orientador, educador de cómo no actuar, ¿no? De cómo no decidir, sino más bien repensar nuestros quehaceres, nuestras prácticas judiciales. Es curioso porque todos aquellos aspectos o elementos del proceso, pero del razonamiento jurídico en general, que nos muestra a la hora del proceso, son contrarias a lo que se aspira de un proceso judicial coherente a un Estado constitucional, ¿no? Esto que usualmente se conoce como el derecho constitucional procesal o el fenómeno de la constitucionalización del proceso. Uno diría cuando está estudiando en la universidad, formándose en sus cursos de procesal, de teoría del proceso, introducción al proceso, como se denomina en cada universidad, en la práctica judicial uno encuentra que esto no parece ser coherente. Hay una disociación entre el formante teórico de lo que nosotros estudiamos en las universidades y lo que pasa en la práctica jurídica, ¿no? O en las decisiones judiciales también. Entonces creo que, en fin, el proceso, como bien lo dices, es aleccionador desde diversos ámbitos, no solo el razonamiento probatorio, sino también en todo el sistema judicial, ¿no? Los participantes, las percepciones que tiene el ciudadano respecto de la justicia, ¿no? Uno, tuve la oportunidad de ser juez y preguntar alguna vez a un justiciable que vino a hablar de manera temerosa al despacho diciendo, Torsi, por favor, podría, rogando casi. Y yo en todo momento estaba extrañado, diciendo por qué razón actúa de esta manera. Es su absoluto derecho poder conversar con los jueces, con los fiscales. Estamos obligados a escucharles, a conversar sobre el tema de su proceso y todo lo demás con todas las garantías, obviamente, estaba el asistente, en fin, para que no por ahí se pueda cuestionar. Pero el punto que quería enfatizar es esta percepción de repente equivocada o que el mismo sistema forma y construye en ciudadano para ver al proceso todo un sistema totalmente contrario a lo que aspira el justiciable, ¿no? Aspira el justiciable. Entonces, el justiciable va al despacho judicial o a los juzgados y pasa por diferentes instancias y el ciudadano está pensando que el juez es el técnico o el secretario o el asistente y al final llega al juez, ¿no? Cuando en realidad el que va a decidir finalmente es el juez y que él con quien tiene que informar, dar al menos hasta donde sea posible, dar de conocimiento de qué se trata su caso, ¿no? Entonces, yo creo que otra vez el proceso es muy aleccionador de aquello que se debe hacer y sobre todo aquello que no se debe hacer y se debe eliminar de toda práctica judicial, ¿no? Si queremos otra vez legitimar la administración de justicia, ¿no? Si queremos legitimar el derecho finalmente, ¿no? Porque lo que está en juego es esto, ¿no? En Kafka nos dice en el proceso cómo hacer para legitimar el sistema de justicia y el derecho en general. En esta obra tenemos diversos criterios, ¿no? Cuando se hable de reforma de justicia, creo que no está de más mirar la obra de Kafka para darnos cuenta qué es lo que o por dónde debemos orientar, ¿no? Ahí desarrolla muy detalladamente todas estas experiencias o prácticas muy específicas que pasa el justiciable, que pasan los jueces y que creo que pueden venir a bien, ¿no? Es decir, el proceso viene a bien no solo para los abogados, no solo para los jueces, sino también cuando se quiera hablar de reformas judiciales o reformas procesales. Así es, apreciado maestro. En verdad, muy aleccionador, sobre todo la experiencia propiamente suya que nos narra, y eso pasa en realidad en la vida cotidiana, ¿no? O sea, en estos últimos tiempos hay como pienso yo como que si se hubiese ennegrecido, ensombrecido la figura, digamos, jurídica, a tal punto de que hasta conversar con un fiscal o conversar con un juez, finalmente tienes que tener cuidado porque te puede generar la duda de que algo está pasando, ¿no? Y eso creo yo no y eso creo yo no debería ser el sentido, pues, de estas herramientas procesales y estos actos de conversación propiamente de los diálogos que se tienen que dar en horas establecidas y dentro, obviamente, de lo que jurídicamente está permitido. Sino que actualmente, yo por la experiencia le comento algo, ¿no? Hace no mucho acaba
de pasar una situación similar con un magistrado al quien se le hace la consulta. Hay una figura que es el principio de sociabilidad, es decir, yo al margen de todo, un juez, un fiscal, ¿cierto? Los funcionarios finalmente son seres humanos y quieras o no terminan relacionándose y vinculándose antes o después, ¿cierto? Con la sociedad. Puede que en el proceso luego le corresponda una situación, pero eso no podría, bajo ninguna situación, emerger otro tipo de conducta, más que el tema de ser asertivo y justo en la decisión. Entonces, a un magistrado le hacen una consulta respecto a un proceso, él por WhatsApp decide por WhatsApp decirle, oye, revisa el acuerdo plenario tal y ahí vas a encontrar soluciones tal, tal. Es un proceso al magistrado por el delito de patrocinio ilegal. Patrocinio ilegal porque solamente había respondido por WhatsApp. Usted no se imagina lo grave que ha sido y justo se da este proceso o se le abre el proceso justo cuando viene este tema de los de cuello blanco, del puerto del Callao. Entonces, obviamente, toda la parte jurídica estaba totalmente asustada, ¿no? Como incluso prisión preventiva y adentro el juez. Y le dice, oiga, señor, ¿y por qué está? No, es que por patrocinio ilegal, la figura concretamente estaba en que él había respondido. Y al haber respondido en horas de trabajo, significaba de que él estaba haciendo una defensa totalmente salida del contexto, ¿no? O sea, hay una casación en donde se ha establecido cuando hay una figura de patrocinio ilegal, pues cuando éste representa indebidamente a un funcionario de la propia institución, llámese un asesor legal, en el caso de Petro Perú, no recuerdo ahorita su apellido, Huasco creo que es, en el caso de Petro Perú, en donde él decide, Parragués, decide defender, el abogado, el asesor legal de Petro Perú, decide defenderlo al gerente de manera particular. Claro, ahí se había conflicto de intereses. Pero patrocinio ilegal por contestar un WhatsApp, esto es inadmisible. Pero ¿cuál es lo peor, profesor? Es que este contexto terminó en una prisión preventiva, hoy recién absuelto, 3 años después, 2 años después absuelven, pero esa prisión preventiva, ese tiempo que él se pasó, ¿cómo se le devuelve? Y la pregunta es, ¿y cuál fue el razonamiento probatorio que realizó el magistrado para decidir que en esa conversación existían indicios de patrocinio ilegal? Es increíble la naturaleza, pero no nos olvidemos que la coyuntura muchas veces puede decidir por encima de la normatividad y la apreciación jurídica que tiene un juez. Y esto que le pasa a CAF, o sea, este contexto le va a pasar a cualquiera. Y como le pasa al personaje, finalmente el personaje termina por sentirse culpable. O sea, termina por defenderse de lo que él no tenía nada que ver, pero se defiende porque había un sentido de culpabilidad. O sea, por Dios, y hay cuánta gente que no tiene nada que ver, pero las situaciones y circunstancias hacen que se sienta culpable. O sea, yo sí creo, doctor, hay que darle una mirada a la literatura, no solamente para humanizarle y hacer del mundo más feliz, sino hay que mirar a la literatura para entender que ciertos problemas ya se ha planteado y que esto termina siendo de manera reflexiva para poder decidir como jueces o poder o tomar una decisión, en el caso como abogados, para conllevar a una decisión correcta. Entonces la literatura termina siendo de mucha importancia en ese contexto, profesor. Y nada, para mí en verdad, hoy hablar de esta situación, muchísimas gracias profesor, entiendo que estamos también con el tiempo y muchas gracias por todo, gracias por haber participado en esta segunda sesión del diplomado de alta especialización en razonamiento judicial en fundamentos jus literarios. Agradecerle de parte nuestra del taller permanente de Derecho y Literatura de la Universidad César Vallejo, agradecer también por parte del Instituto Iberoamericano Apex Juris, que está a cargo de Juan Alberto Castañeda Méndez, y del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, quien es el que nos genera el respaldo para ese tipo de actividades. Muchísimas gracias, profesor. Con ello también recibo un afecto muy fraterno de parte de Tarapoto y de toda la comunidad jurídica que hoy están acá presentes, los 44 personas y los que nos están viendo por redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y encantado de poder apoyarles para una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte a todos y a todas los participantes. A mi querido amigo Juan Castañeda, espero haber cumplido, encantado de estar con ustedes y reitero mi disposición para cualquier otro evento académico. Gracias.